No pueden seguir, presidente, con el populismo. Gobierno dominicano firmó en el 2021 declaración con Haití sobre el río Masacre. Somos una vergüenza. Somos una vergüenza internacional. Presidente, este informe es el canciller que lo publica y le dio vergüenza y lo bajó. Y yo tengo que soportar que el ex canciller se burla del gobierno que está en la República Dominicana diciendo, es politiquero lo de él firmó. Y ciertamente fue a Alias Piña y fueron a Calimete y se reunieron en una casa campestre de un empresario. Entonces, presidente, yo quiero llamar la atención del gobierno que deje la politiquería con el tema haitiano. Eso está llevando desesperanza a la franja fronteriza. Van a quebrar cientos de empresarios. Pero además, intranquiliza, le quita paz al pueblo dominicano. Mire, presidente, en el mismo ámbito de las relaciones internacionales, yo quiero llamar la atención. Usted sabe, presidente, que aquí en algún momento se abordó lo que tenía que ver con el logo marca país. El logo marca país, que eso se vendió con bombos y platillos, no se trata de un documento cualquiera. Y como decía Balaguer, que es un pedazo de papel, es un accionar de un gobierno. Cuando yo digo que la labor de la Cancillería me avergüenza porque parecería que no tenemos Cancillería, es por lo que está ocurriendo en el mundo. Nosotros somos el hazmerreír internacionalmente. Recientemente explotó un escándalo en Perú y lo que está ocurriendo con la República Dominicana en el ámbito internacional cuestiona y se la pone difícil a cualquier ciudadano cuando presenta un documento dominicano. Por ejemplo, ¿usted sabe lo que significa, presidente, que luego de que una funcionaria, una exministra, la exministra del Ministerio de la Vivienda, Saba Goray,